Y partimos, trabajo y energía. Primero vamos a tener que ver el concepto de producto escalar o producto punto. Algunas cosas importantes. El producto escalar de dos vectores se describe como A punto B y también es llamado producto punto, donde se define que A punto B es la magnitud del vector A por la magnitud del vector B por coseno de teta. Aquí está la definición, donde teta es el ángulo mínimo entre A y B. Podemos identificar el producto punto de la siguiente manera, de que el producto A punto B puede ser la magnitud del vector A como la magnitud de la proyección del vector B en el vector A. Este B coseno de teta es la proyección del vector B en el vector A. Es como la sombra que, si tuviéramos una luz encima del vector B, esta sería la sombra que daría el vector B sobre el vector A. Eso sería el producto punto en términos bastante gráficos. Características de que el producto escalar es conmutativo, o sea, A punto B es igual a B punto A, y el producto escalar obedece a la ley de distributividad, que A punto B más C va a ser lo mismo que A punto B más A punto C. Algunos detalles importantes del producto escalar de vectores unitarios. Que los productos escalares de un vector por sí mismo es 1. Considerando los vectores unitarios en coordenadas cartesianas. I punto I igual J punto J igual K punto K es igual a 1. Y los productos punto entre vectores unitarios distintos van a ser 0. ¿Por qué? Pues si se fijan, la magnitud del producto punto es A por B por coseno de teta con teta del ángulo mínimo. Si los vectores son perpendiculares, o sea, si este ángulo es 90 grados, nos queda coseno 90 que es 0. Como estos vectores, el I y el JK son perpendiculares entre sí, entonces el producto punto va a ser 0. Ahora, si usamos la forma de componentes de A y B, esto se puede demostrar usando estas propiedades. Si tenemos un vector A que es AX y tongo, más AIJ tongo, más AZK tongo, el vector B es BX y tongo, más BIJ tongo, más BZK tongo, el producto A punto B sería AX por BX, más AI por BI, más AZ por BZ. Entiendo que a esta altura ya tuvieron un curso de vectores en matemática. Me gustaría que me lo confirmaran. ¿Ya? Un breve repaso rápido de las cosas que necesitamos de producto punto para este tema. Ya. Exactamente. Y ahora entramos al concepto de energía. El concepto de energía es uno de los más importantes de toda la física, sin embargo también es uno de los más difíciles de explicar. Hay mucho cuento en torno a la energía fuera del ámbito de la física, incluso en el ámbito de la metafísica o de que se suele llamar el New Age, ese tipo de cuestiones, juegan mucho con el concepto de energía. Aquí vamos a explicar el concepto más formal de lo que es la energía. La energía además transversal a todas las ramas de la física. En mecánica se traduce en lo que es campo mecánico, en electromagnetismo se disipa en resistencia, en termodinámica la energía aparece en forma de calor. O sea, se van a encontrar constantemente con este concepto de energía en las diferentes ramas de la física. Generan energía en las personas, los lugares y las cosas, y solo observamos sus efectos cuando algo está sucediendo. Una breve introducción al concepto de energía. Y en caso de mecánica, que es lo que estamos viendo en este curso, se dice que un cuerpo tiene energía cuando es capaz de realizar trabajo mecánico. ¿Qué es trabajo mecánico? Tenemos un agente A, hombre-máquina, va a realizar un trabajo mecánico sobre un cuerpo B cuando es capaz de provocar movimiento en B al aplicarle una fuerza. Eso implica vencer la resistencia de B a lo largo de un camino. Aquí tenemos un ejemplo de una persona empujando una pared, un preso empujando una pared, tratando de derribarla. En este caso no hay trabajo, el preso no le aplica trabajo a la pared porque aunque está aplicando una fuerza, esta pared no se mueve. En este caso hay trabajo, tenemos una persona levantando con una cuerda, a través de una cuerda, este cuerpo, porque este cuerpo se está desplazando, se está aplicándole una fuerza a través de la cuerda, y producto de esa fuerza, este cuerpo se está levantando. Bienvenida, Alejandra. En general, en consecuencia, los factores que intervienen en el trabajo mecánico sobre un objeto son dos. Uno, que es la aplicación de una fuerza sobre el objeto, y otro que es un movimiento del objeto debido a la fuerza. Bienvenido, Jeremy.
Entonces, al hablar de trabajo mecánico tenemos que considerar esos dos factores, la fuerza sobre el objeto y el movimiento del objeto debido a la fuerza. Vamos a analizar diferentes trabajos de diferentes casos de trabajo mecánico. Tenemos primero trabajo mecánico, vamos a hablar de lo que se llama el caso 1, que es trabajo positivo. Y aquí está ilustrado con una persona, con un pesista levantando una pesa. Cuando la pesa se desplaza hacia arriba, es decir, cuando está en proceso de levantarla. Tenemos que la fuerza que le aplica con sus manos, con sus brazos a la pesa es hacia arriba y el desplazamiento es hacia arriba. En este caso vamos a decir que el vector fuerza va a ser paralelo, igual dirección y sentido al vector desplazamiento. En este caso tenemos un vector fuerza paralelo de igual dirección y sentido al vector desplazamiento. Aquí tenemos ilustrado un vector fuerza paralelo al vector desplazamiento, que es lo que tenemos acá. Y en este caso el trabajo sería más el producto de la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, o más F por R. O sea, cuando la fuerza y el desplazamiento son paralelos, el trabajo es positivo. Segundo caso, que es trabajo nulo, que cuando no hay desplazamiento, que lo podemos ver en el caso de la persona sosteniendo la pesa. O sea, está aplicando una fuerza, pero no hay desplazamiento, que es el caso del preso empujando la pared, sin poder moverla. En este caso tenemos un vector de desplazamiento nulo, la fuerza, el desplazamiento es cero, por lo tanto el trabajo es cero. Un tercer caso, que también es trabajo nulo, pero cuando tenemos una fuerza perpendicular al desplazamiento. O sea, es como si el pesista se fuera moviendo lateralmente mientras está sosteniendo la pesa. O sea, sostiene la pesa arriba, pero el pesista se está moviendo hacia el lado. Esa es la situación que tenemos ahí. No sé si se la imaginan. O sea, tenemos una fuerza perpendicular respecto al desplazamiento, aquí tenemos la fuerza del desplazamiento, y aquí tenemos un ejemplo. O sea, la maleta, la persona llevando la maleta, la maleta se mueve horizontalmente, pero la fuerza de la persona que sostiene la maleta es vertical. En este caso también tendríamos trabajo cero. ¿Ya? Y el cuarto caso, que es trabajo negativo, que es cuando este pesista o practicante de la halterofilia, que es como se llama este deporte, baja la pesa. La fuerza de estos brazos sigue siendo hacia arriba, pero ahora la pesa se va desplazando hacia abajo. ¿Qué es lo que vamos a llamar un vector fuerza antiparalelo al desplazamiento? O sea, de igual dirección y sentido opuesto. Aquí se ilustra fuerza en dirección menos X, desplazamiento en sentido X. Aquí se ejemplifica, tenemos que la fuerza que ejerce el paracaídas que frena este avión, va en sentido opuesto al desplazamiento del avión. Y en este caso, el trabajo va a ser menos la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento, va a ser negativo. O sea, cuando la fuerza y el desplazamiento van en sentidos opuestos, el trabajo es negativo. Aquí podemos ver el caso general. Una fuerza oblicua, en función con en distintas direcciones de desplazamiento, y podemos encontrar dos componentes. Una componente de la fuerza que es paralela al desplazamiento, cuya magnitud es la magnitud de F por coseno del ángulo, y tenemos otra fuerza que va a ser perpendicular al desplazamiento. Aquí el trabajo neto va a ser el trabajo de la fuerza paralela más el trabajo de la perpendicular. El trabajo de la componente paralela más el trabajo de la componente perpendicular. El trabajo de la componente paralela corresponde al caso 1 en este caso. Sería más esta magnitud de la fuerza por R, que sería la magnitud de F por coseno de teta por R. Y el caso de la componente perpendicular, estaríamos en el caso 3. Porque sería perpendicular al desplazamiento, por tanto su trabajo es 0. Entonces llegaríamos finalmente a que el trabajo neto sería la magnitud de la fuerza por la magnitud del desplazamiento por coseno de teta. Y fíjense lo que tenemos acá. Esto es el producto punto entre el vector fuerza y el vector desplazamiento. Por eso aquí explicamos el producto punto en un comienzo, porque el trabajo se define a partir de un producto punto. Y podemos ver los diferentes casos. El caso 1 sería teta igual a 0. El caso 1 que vimos anteriormente. El caso 2 sería la magnitud de R igual a 0. El caso 3 sería el ángulo teta igual a 90 grados. Y el caso 4 sería un ángulo teta igual a 180 grados. Ahí tenemos descrito el trabajo mecánico en el caso general. ¿Ya? ¿Cuáles son las unidades de trabajo? El Joule en el sistema MKS, donde Joule es Newton por metro. Posteriormente vamos a ver, cuando veamos estática y torque, vamos a tocar el tema de
Vamos a encontrar nuevamente con la unidad Newton por metro, porque el torque se define como el producto cruz entre una fuerza y una distancia, pero ahí vamos a hablar a secas de Newton por metro. El Newton por metro igual a Joule está reservado para trabajo y energía. Otra unidad es el ergio, que es el sistema CGS, donde un ergio se define como una tina por centímetro. Y la equivalencia general es que un Joule es 10 elevado a 7 ergios. El 99,99% de los problemas que vamos a resolver se hace con Joule. ¿Ya? Un resumen de trabajo mecánico. Y tenemos la típica situación, un cuerpo moviéndose en un plano horizontal. Supongamos que el cuerpo se está moviendo en ese sentido. El sentido de movimiento del cuerpo es el que está indicado en esta figura. Entonces esta fuerza 1 va a realizar trabajo positivo porque se desplaza en el mismo sentido del cuerpo. La fuerza 2 realiza trabajo negativo porque tiene una dirección opuesta al movimiento del cuerpo. Y la normal y el peso no realizan trabajo porque son perpendiculares al desplazamiento. ¿Ya? Ahora vamos a ver una cosa acá. Vamos a ver diferentes casos. Trabajo de la normal y el peso. En el plano horizontal, tenemos que la normal siempre va a ser perpendicular al desplazamiento, por lo tanto, en un plano horizontal, el trabajo de la normal siempre va a ser 0. ¿Ya? Y el peso va a ser perpendicular también al desplazamiento, por lo tanto, el trabajo del peso es 0. Por lo tanto, en un plano horizontal, la normal y el peso no realizan trabajo. ¿Ya? Es importante. Ahora, trabajo del normal y el peso para un plano inclinado. Aquí hay que analizar dos situaciones, que el cuerpo sube y el cuerpo baje. Aquí claramente el desplazamiento es hacia arriba. La normal, como la normal es perpendicular al desplazamiento, el trabajo de la normal va a ser 0. ¿Ya? El peso, hay que distinguir dos componentes. Va a haber una componente que es perpendicular al desplazamiento, que no va a hacer trabajo, pero aquí lo que nos va a interesar es la componente del peso paralela al desplazamiento, que es esta, que va a tener sentido opuesto al desplazamiento, por lo tanto el trabajo del peso va a ser aquí menos P, que sería la magnitud del peso, que sería mg, por seno del ángulo, por el desplazamiento R. O sea, cuando el cuerpo sube, el peso ejerce trabajo negativo, y sería mg por seno del ángulo por R. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si el cuerpo baja? Nuevamente la normal ejerce trabajo nulo porque es perpendicular al desplazamiento. Pero ahora tenemos nuevamente el peso, nuevamente nos va a interesar la componente paralela al desplazamiento, que en este caso va a tener el mismo sentido de desplazamiento. ¿Qué va a significar esto? Que el trabajo del peso en este caso va a ser positivo, va a ser más P por seno del ángulo θ, que es el ángulo de inclinación del plano inclinado, por el desplazamiento R. Entonces, ¿qué conclusión se puede sacar? En plano inclinado, la normal, en cualquier caso la normal no hace trabajo, y el trabajo del peso va a depender si sube o si baja. La magnitud va a ser mg seno del ángulo de inclinación por el desplazamiento, pero si el cuerpo sube, el trabajo es negativo, si el cuerpo baja, el trabajo es positivo. ¿Ya? Siguiente caso, el ascensor vertical. Si tenemos un ascensor que sube, o sea, con desplazamiento hacia arriba, la normal va a ejercer un trabajo positivo, más ser más n por r, y el peso va a ejercer un trabajo negativo, que va a ser menos p por r. Ahora, si el ascensor baja, el trabajo de la normal va a ser menos n por r, y el trabajo del peso va a ser más p por r. O sea, en este caso, cuando el ascensor baja, la normal ejerce trabajo negativo y el peso ejerce trabajo positivo. Hasta aquí, ¿cómo vamos? Díganme si fue muy rápido, si se quedaron colgados en algo. Necesito que me lo digan. Ya sea vía chat o a viva voz. ¿Todo bien? Perfecto. Blas, ¿tiene una duda? Pregúnteme nomás.
¿Me escucha? Te escucho. Ya, había algo que no me quedó muy claro. Esto. Supone que el trabajo es como un vector también, ¿o no? El Tiene trabajo es una cantidad física una... escalar. ¿Qué? El trabajo es una cantidad física escalar. Ese surge del producto punta entre dos vectores. Ah, ya. Mm, mm, Hay Entonces, no tiene fuerza, dirección. pero el resultado es un Ah, producto punta entre dos vectores es un escalar. ya. Ya, gracias. Otro caso que nos va a interesar, el trabajo de la fuerza de roce. En general, la fuerza de roce cinética, por definición, se opone al movimiento. Tenemos que si el desplazamiento va hacia la dirección, va en esa dirección, la fuerza de roce cinética va a ir en el sentido opuesto. Por lo tanto, el trabajo de la fuerza de roce va a ser negativo por definición, o sea, el trabajo del roce va a ser menos la fuerza de roce cinética por el desplazamiento, o menos coeficiente de roce cinético, o la normal por el desplazamiento. ¿Ya? Aquí tenemos un ejemplo de un cálculo del trabajo de una fuerza. Después, más adelante, vamos a hacer un ejercicio con esto. Dice, una fuerza de magnitud constante 12 newtons actúa en la dirección negativa del eje Y sobre un cuerpo de masa M 4 kilos, el cual se mueve desde el origen del sistema de coordenadas hasta el punto de coordenadas X 6 metros y 4 metros. Se pide calcular el trabajo realizado por esa fuerza sobre el cuerpo durante el desplazamiento. Ahí tenemos gráficamente expresado el asunto. Tenemos la vector fuerza F, que es menos 12J newtons, y el vector R 6 y tongo más 4J tongo, que es el vector de desplazamiento total. Entonces el trabajo va a ser F.R, que sería, esto sería 0 por 6, porque la fuerza F tiene solamente coordenada Y, pero en la coordenada X es 0, 0 por 6, más menos 12 por 4. Y al operar esto nos da que el trabajo va a ser menos 48 joules. No sé si hay dudas con este ejercicio. Más adelante vamos a ver uno en pizarra. Aquí tenemos otro ejemplo, ¿ya? Que es el cálculo de trabajo de una fuerza. Dice, un bloque de masa M es movido hacia la derecha sobre una superficie horizontal, una fuerza de magnitud 200 newton aplicada a un ángulo de 30 grados respecto a la horizontal. Adicionalmente, sobre el bloque con una fuerza de roce de magnitud 40 newtons. Calcula el trabajo realizado por cada fuerza sobre el bloque cuando se desplaza a una distancia de 3 metros hacia la derecha. Ahí tenemos la situación, aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre, la situación tenemos la normal, el peso, esta fuerza oblicua y la fuerza de roce. Entonces, ¿qué tenemos acá? Para la normal, como vimos anteriormente, que estamos en un plano horizontal, la normal y el peso no hacen trabajo, porque ambas son perpendiculares al desplazamiento. El trabajo de la normal es 0 porque la normal es perpendicular al desplazamiento, el trabajo del peso es 0 porque el peso es perpendicular al desplazamiento. Ahora, para la fuerza F, el trabajo de la fuerza F va a ser F por D por el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento, porque el desplazamiento es hacia la derecha. F por D por coseno de 30, el ángulo entre la fuerza y el desplazamiento va a ser 30 grados, sería 200 newton por 3 metros por el coseno de 30, que es raíz de 3 medios. Eso nos quedaría 300 por raíz de 3 joules, y eso nos daría aproximadamente 519,62 joules. Y para la fuerza de roce, el trabajo es menos la fuerza de roce por el desplazamiento, que sería 40 newtons por 3 metros, menos 40 newtons por 3 metros, eso nos daría menos 120 joules. No sé si hay dudas con esta resolución. Quiero que me lo digan. Repito, ya sea viva voz o por chat. Que es D es la distancia del desplazamiento, la distancia L 3 metros hacia la derecha.
Buena pregunta, porque aquí aparece como L y aquí yo lo coloqué como D. El buen alcance es el que hace Nicolás. No sé si quiere aclarar el punto, que D serían los 3 metros. Ok. Ahora entramos al concepto de trabajo neto. Supóngase que un cuerpo de masa M está sujeto a fuerzas de F1 hasta Fn, o sea, tenemos varias fuerzas ubicadas, y que producto de ellas sufre un desplazamiento D, como se muestra en la figura. Entonces, uno puede establecer de que el trabajo neto, uno puede establecer como primero el trabajo de la fuerza neta, que sería la fuerza neta por el desplazamiento. La fuerza neta es la sumatoria de todas estas vectores de todas estas fuerzas, punto el desplazamiento. Como el desplazamiento es el mismo, yo lo puedo introducir acá en la sumatoria. Entonces nos quedaría la sumatoria de los productos punto entre las fuerzas de desplazamiento, y cada uno de estos productos puntos es el trabajo individual de cada una de estas fuerzas. O sea, el trabajo neto es la sumatoria de todos los trabajos individuales, y es además la fuerza neta punto el trabajo de la fuerza neta, o sea, fuerza neta punto de desplazamiento. Entonces, conclusión, el trabajo neto que se aplica sobre un objeto es igual a la suma de los trabajos aplicados por las distintas fuerzas que actúan sobre él. ¿Ya? Y aquí vamos a introducir otro concepto, que es el de energía cinética. Energía cinética es la energía asociada a un cuerpo en movimiento, que va a ser igual al trabajo requerido para llevarlo desde el reposo a la rapidez con que se mueve. Esa es la definición formal de energía cinética. Y en general, para un cuerpo de masa m que se mueve con una rapidez v, la energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. ¿Ya? Vamos a plantear ahora lo que se llama el teorema del trabajo de la energía cinética. Supongamos que un cuerpo con velocidad inicial v0, en un instante t1, sobre un plano, si a este cuerpo se le aplica una fuerza neta F horizontal. Nos interesa la fuerza neta F horizontal. No nos interesa cualquier fuerza vertical, porque las componentes verticales no van a ejercer trabajo, acá dada la forma en que se está moviendo. El cuerpo va a adquirir un movimiento acelerado y recorre una distancia d, alcanzando una velocidad v1. Aquí parte con v0, y en este va a recorrer una velocidad d, y aquí va a llegar con una velocidad v1. Este otro punto. El trabajo ejercido por la fuerza F va a ser la fuerza por el desplazamiento, que sería la masa por la aceleración por el desplazamiento. Como esta fuerza neta, eso es igual a masa por la aceleración. Esta es una demostración relativamente simple. Se puede hacer una demostración un poco más compleja y general, pero para eso se requieren elementos de matemática que ustedes no han visto todavía, en particular integración. Esta es una demostración relativamente simple. ¿Ya? De cinemática, la ecuación independiente del tiempo, uno puede, esta ecuación que vimos en el capítulo anterior, se puede encontrar que la velocidad final al cuadrado menos la velocidad inicial al cuadrado es 2 por A por D, donde A por D sería la resta de los cuadrados de las velocidades partido en 2. Y esta A por D la voy a reemplazar acá. Reemplazando se llega a lo siguiente: M por A por D, el A por D lo reemplazo por un medio por la B1 al cuadrado menos B0 al cuadrado, y fíjense que al desarrollar esto, la distributividad me queda un medio de la masa por B1 al cuadrado menos un medio de la masa por B0 al cuadrado. Este de acá arriba, en un medio de M1 al cuadrado, es la energía cinética en el punto 1. Y un medio de MB0 al cuadrado es la energía cinética en el punto 0. Entonces el trabajo de la fuerza neta sería la energía cinética final menos la energía cinética inicial. Y aquí llegamos a lo que se llama el teorema del trabajo de la energía cinética, que dice que el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética. ¿Ya?
Ahora, en un caso particular, en que las rapideces de los instantes iniciales y finales son iguales, es decir, B0 igual a B1, que eso incluye, esto incluye el caso en que el cuerpo se mueve durante todo el trayecto con rapidez constante. En ese caso, si evaluamos la ecuación, B1 es igual a B0, K1 menos K0 es igual a 0, por lo tanto el trabajo de la fuerza neta es igual a 0. Por lo tanto, si la velocidad final es igual a la velocidad inicial, el trabajo neto sobre el cuerpo va a ser 0. No sé si hay dudas hasta acá con esto. Dudas, necesito que me digan si está todo claro, si hay alguna cosa que no entiendan. Ya sea por chat o por voz. Todo claro, perfecto. Necesito que me lo manifiesten ya. Pues ahora lo que viene son algunos problemas que voy a tratar de resolver 2 o 3 de ellos. Y para la clase 2, para la próxima clase, que es, esto lo voy a dejar de ver inmediatamente necesito que vean esta clase 12, donde vamos a seguir profundizando en este tema. Ahora voy a abocarme a resolver estos problemas de acá, en la pizarra. Tenemos este problema. Sobre un cuerpo de masa 1 kilo que se mueve con velocidad de magnitud V0, actúa una fuerza 4i menos 3k newtons. Cuando el carrito experimentado un desplazamiento 2i más j más 2k newtons, su velocidad de magnitud 3c es 3v0, determina el valor de v0. ¿Ya? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Vamos a partir notando, es... virtud del teorema del trabajo y la energía cinética, vamos a tener de que el trabajo neto va a ser igual a la energía cinética final menos la energía cinética inicial. La energía cinética inicial, esto nos dicen que parte con velocidad v0. O sea, sería 1/2 de la masa por v0 al cuadrado. La energía cinética final sería 1/2 de la masa y termina con una magnitud 3v0. ¿Ya? Por 3v0 al cuadrado. Esto se puede resolver un poco más. Sería 1/2 de la masa por 9v0 al cuadrado, o 9/2 de la masa por v0 al cuadrado. Por lo tanto, aquí el trabajo neto nos va a quedar 9/2 de la masa por v0 al cuadrado menos 1/2 de la masa por v0 al cuadrado. 9/2 menos 1/2 es 8/2, que es 4. Entonces nos va a quedar 4m v0 al cuadrado. ¿Ya? Y el trabajo neto, por otra parte, va a ser el producto de la fuerza por el desplazamiento. Voy a escribir esto, a ver. La fuerza es 4 y tongo
aquí no aparece componente J en la fuerza, por lo tanto voy a escribir, pero voy a expresarlo formalmente 0J tongo menos 3K tongo punto 2 y tongo más J tongo más 2K tongo. Este es un producto a punto. Esto sería 4 por 2. Primero hay que decir por unidades. El primero está en newtons y el segundo en metros. Entonces aquí nos quedaría newton por metro, que sería joule. 4 por 2. No, y voy a colocar un punto más delgado para diferenciar el producto punto. Aquí. 4 por 2 más 0 por 1 más menos 3 por 2. Y esto sería newton por metro, que sería joule. Esto sería 8 más 0 menos 6 joule. Por lo tanto, el trabajo neto en este caso sería 2 joules. Y esos 2 joules hay que igualarlo acá. Nos quedaría lo siguiente: 2 joules o trabajo neto igual a 4m B0 al cuadrado. Y ahora hay que aquí despejar el B0 al cuadrado, porque tengo todos los datos. Tengo aquí de que B0 al cuadrado es igual al trabajo neto partido en 4 por m. Y por lo tanto B0 sería la raíz de esta cosa. Un detalle importante: el joule, lo voy a anotar aquí como una nota aparte, se puede expresar como un newton por metro, por el newton se puede escribir como un kilogramo metro segundo al cuadrado por metro, y también se puede expresar de la siguiente manera: un kilogramo por metro cuadrado segundo al cuadrado. Que esta forma es la que nos va a servir acá. ¿Por qué? Porque tengo aquí 2 joules, y joule se puede expresar como kilogramo metro cuadrado segundo al cuadrado, partido en 4 por la masa, que es 1 kilogramo. Y nos dicen que este cuerpo tiene una masa de 1 kilogramo. Se nos van los kilogramos y nos queda raíz de 1/2, nos queda metro cuadrado segundo al cuadrado. Al sacarlo de la raíz nos queda metros partido por segundo, que es la unidad de velocidad, que es lo que nos están pidiendo. Entonces nos va a quedar esto 1 dividido en raíz de 2, es aproximadamente 0,71 metros partido por segundo. Y ahí estaría. Se lo voy a tirar como un poquito más abajo para dejarlo como una nota al margen. ¿Ya? Y se lo voy a dejar como resultado final. Eso sería. No sé si hay dudas con esto. Y parece que me faltó completar algo aquí.
Algo borré, espérense un momento. Voy a tener esto bastante más abajo. Ya caché lo que hice mal acá porque me faltó. Voy a tener que hacer, claro, esto lo corté en vez de copiarlo. Sí, esto tiene que quedar acá. Ahí está. Y ahí estaría. Voy a tener que encerrar nuevamente este acá, en otra parte. Un momento ahí. No sé si hay dudas con este ejercicio. Tenemos este problema. Se requiere que el carrito de masa M suba una loma de altura H y llegue al punto alto con una rapidez B. Para ello se aplica una fuerza F de magnitud constante y dirección paralela a la superficie como se muestra en la figura. Si el roce es despreciable, determine la mínima distancia D que se deberá empujar el carrito a partir del reposo para que se logre el objetivo. Yo voy a colocar el caso límite, que sería de que el carrito llega a la loma, llega al punto más alto de la loma y queda en reposo. O sea, cualquier fuerza que se aplique que sea mayor que esa, o sea, cualquier fuerza, cualquier distancia que se aplique que sea mayor que esa va a permitir que llegue aquí con una cierta velocidad, pero el mínimo caso posible es cuando llega acá y queda en reposo. Y aquí vamos a aplicar teorema del trabajo de la energía cinética. Ya. Esto sería trabajo neto, que sería cinética final menos cinética inicial. Resulta que esta es 0 y esta también va a ser 0 porque parte en reposo. Parte en reposo y llega y termina en reposo, por lo tanto el trabajo neto va a ser 0. Y este trabajo neto, ¿qué fuerza van a estar trabajando acá? Va a ser el trabajo de la fuerza F, y además hay otro elemento que hace trabajo aquí, que es el trabajo del peso, porque este cuerpo al subir a una cierta altura, el peso ejerce trabajo. Y ejerce trabajo negativo. El trabajo del peso va a ser, aquí yo que cometí un error. Cometí un error porque no, error que no tienen que ustedes cometer, porque se nos dice de que tiene que llegar al punto más alto con rapidez B. Entonces aquí, eso cambia un poco el problema. Aquí tiene que llegar con rapidez B, entonces, error mío, lo corrijo inmediatamente. Porque en este caso, entonces, el trabajo neto
¿Qué mientras te pasa acá? Un momento, a ver. Ya, a ver. El trabajo neto sería, el trabajo sería cinética final menos cinética inicial. La cinética inicial sigue siendo 0 porque terminan parte en reposo, pero su trabajo al final termina con una rapidez b al cuadrado. La masa de este cuerpo es m. ¿Ya? Y además, tenemos que el trabajo neto va a ser igual al trabajo de la fuerza F más el trabajo del peso. El trabajo del peso es negativo en este caso porque el cuerpo va subiendo y el peso baja. Y por lo tanto el trabajo del peso sería el peso que es mg por la distancia que sube, que es h. ¿Ya? Esta altura que sube. Sube esta altura h, por lo tanto el peso va hacia abajo, el desplazamiento va hacia arriba, en cuanto a altura va hacia arriba, por lo tanto sería menos mgh. Y el trabajo de la fuerza F sería la magnitud de la fuerza F que la dan por la distancia d, que sería positivo. Por lo tanto, a partir de todo esto podemos armar lo siguiente, que sería que F por D menos mg por h es igual a 1/2 de la masa por la velocidad al cuadrado. F por D, el resto viene de álgebra, es mgh más 1/2 m de al cuadrado. Puedo factorizar por m acá, nos quedaría gh menos más b al cuadrado medios. O incluso aquí nos podría quedar m medios, factor de 2gh más b al cuadrado. Y finalmente la distancia d nos quedaría m partido en 2 por f, factor de 2gh más b al cuadrado. Y ahí quedaría resuelto. No sé si hay dudas con este. Necesito que me lo digan. No, feedback vía chat o a viva voz. Necesito feedback. ¿Qué hizo en la última parte? Antes del resultado. Aquí lo que hice fue, aquí en esta parte te refiere antes del, lo que hice fue pasar el MGH sumando, el menos MGH sumando al otro lado, factorizar y dejar la expresión en álgebra nada más. Lo único que hice fue álgebra nada más. Fue como desarrollar esta fracción y tirar el M medios afuera. Si quieres lo repito en cámara lenta, con un poco más de detalle. Esto de acá sería lo mismo que igual M factor dividido en 2. O sea, sumo estas dos fracciones GH más B cuadrado medio, y aquí nos queda 2GH más
B al cuadrado, medios, y de aquí pasé para acá. Donde lo que hice fue trasladar este medio afuera de del paréntesis nada más. Es por álgebra nada más. Lo que hice. No sé si queda claro, Agustín. Perfecto. Ok. Tenemos el siguiente problema. Una persona empuja un mueble de masa M 30 kilos, partiendo del reposo en P y acelerando hasta alcanzar una rapidez V en el punto Q, ubicado en una distancia L igual a 15 metros de P. En todo el trayecto, la fuerza ejercida por la persona sobre el mueble forma un ángulo de 37 grados por la horizontal y tiene una magnitud de 200 newtons. El coeficiente de roce cinético entre el mueble y el piso es 0,35. Se pide A, dibujar el diagrama de cuerpo libre del mueble. B, calcular las magnitudes de las fuerzas que aparecen en el diagrama de cuerpo libre. C, calcular el trabajo realizado por cada una de las fuerzas del trayecto P a Q. Y D, usa el teorema del trabajo de energía cinética para calcular la rapidez del cuerpo en el punto Q. Creo que este es un muy buen problema como para finalizar la clase. ¿Ya? Diagrama de cuerpo libre de este. Vamos a realizar rápidamente. Tenemos. Esta es la fuerza F con la que empuja el cuerpo. Tenemos 4 fuerzas. La F. Tenemos la normal. El peso mg. Y la fuerza de roce cinético. ¿Ya? Esto sería ni más ni menos que la A. En la B se nos pide calcular la magnitud de las fuerzas que aparecen en el diagrama de cuerpo libre. Ya. ¿Cómo sería esta cosa? Vamos a tener lo siguiente acá, este es un problema típico. En el eje X vamos a tener F por coseno de teta menos la fuerza de roce cinético va a ser igual a la masa por la aceleración. En el eje Y vamos a tener, vamos a tener una fuerza que es componente de X, la eje de Y va a ser, vamos a plantearla como la normal más, que va a ser igual, tenemos esta fuerza, la componente vertical esta que apunta hacia abajo, por lo tanto esta sería M por G más F por seno de teta, y tenemos que la fuerza de roce cinética es el coeficiente de roce estático, de roce cinético quiero decir, por la normal. Se nos pide calcular la magnitud de las fuerzas que aparecen en el diagrama de cuerpo libre, o sea, nos interesa calcular FMG, que ya lo tengo, la normal y el peso, la normal y el roce. F es 200 newtons. MG, que es el peso, que es 30 kilos por 10 metros partido por segundo al cuadrado. Esto sería 300 newtons. La normal, podemos hablarlo aquí, sería MG
más F por seno de teta, que serían mg, que ya lo tenemos, que son 300 newtons, más newtons por seno de teta. Este ángulo es 37 grados por la horizontal, es seno de 37. Eso sería 300 más 200, seno de 37 es 3/5. Newtons. 300 más 40 por 320, esto sería 420 newtons. Y la fuerza de roce cinética, que sería el coeficiente de roce cinético por la normal, que sería el coeficiente de roce cinético en este caso es 0,35 por los 420 newtons. $147 newtons. Esa sería la B. La C, calcular realizado por cada una de las fuerzas del trayecto de P a Q. Eso lo voy a contestar acá. Hay dos primeras que son facilísimas, que el trabajo de la normal, que es 0, y el trabajo del peso, que es 0. Por lo que vimos anteriormente, que como ambas fuerzas son perpendiculares al desplazamiento, estamos en un plano horizontal, pues seguimos plano horizontal, normal y el peso no hacen trabajo. Entonces el trabajo de la fuerza F va a ser la componente coseno de la fuerza o el desplazamiento, que es L, que sería 200 newtons por coseno de 37 por la distancia L, que es 15 metros. Eso nos daría 200 por 15 por coseno de 37, que es 4/5 Joule. 200 por 120 nos daría 24.000, me parece. Eso es 200 por 12. 2.400. Ese sería el trabajo de la fuerza F. Y el trabajo del roce sería menos la fuerza de roce cinético por la distancia L, que sería menos 147 newtons por 15 metros. Menos 2.205 joules. Esa sería la C. Y finalmente usa el teorema del trabajo de la energía cinética para calcular la rapidez del cuerpo en el punto Q. Que esto sería trabajo neto, que sería cinética en Q, menos cinética en P. Como parte del reposo, la cinética en P es 0. Y la cinética en Q es 1/2 de la masa M por B al cuadrado. Y además el trabajo neto sería igual al trabajo de la fuerza F más el trabajo del roce. No consideramos las otras dos porque sabemos que son 0. Y sería 2.400 menos 2.205.
y sería 195 joules. Por lo tanto, aquí nos va a quedar el mismo despeje que hicimos hace un rato, o sea, trabajo neto igual, muy parecido a este despeje medio n del cuadrado. Hay que despejar b de acá. B al cuadrado es 2 veces el trabajo neto partido por la masa. De aquí B es la raíz de, y esta vez tengo que copiar, no cortar, ahí, trabajo neto partido por M. Y lo que queda es meterle número nomás. Que sería B igual a la raíz de 2 veces 195. Acuérdense que Joule lo podemos escribir kilogramos, metro cuadrado, segundo al cuadrado, partido por la masa, y la masa en este caso era 30 kilos. Entonces esto nos daría 2 por 195 partido en 30. Nos daría raíz de 13 metros partido por segundo, que sería aproximadamente 3,61 metros partido por segundo. Y ahí quedaría este resuelto. Se lo voy a encerrar para que quede. Que son todos los que todo lo que se pide. ¿Dudas con este ejercicio? Con este último, y ya nos pasamos un poco de la hora. Dime, Nicolás. Porque nos interesa la componente que se trajo, la componente que es paralela al plano, al desplazamiento, y es la componente coseno. Nos pregunta Nicolás, ¿por qué en la ecuación de trabajo de la fuerza F, por qué sale coseno? Porque la componente coseno es la componente que es paralela al plano, al desplazamiento. Por eso interesa eso. Y eso sería. Ya. Les recuerdo, próxima clase es el jueves de la próxima semana. Hoy día a las 2 de la tarde tengo horario de consulta y me pueden aprovechar a preguntar todas las cosas respecto a la tarea. Próximo martes, no hay clase no hay cátedra ni hay horario de consulta, pero las demás actividades de física, la ayudantía, o sesión de ayudantía de física 100 se mantiene, y esto solamente afecta a física 110. Y nos estamos viendo en este mismo link, el horario de consulta. Si no hay más dudas, quedamos hasta acá por hoy.